Bueno, muy buenas tardes para todos. De nuevo aquí vamos a iniciar la clase de hoy. Espero tengan un excelente día o una excelente noche, dependiendo del momento en que puedan observar la clase de hoy. Vamos a continuar en lo que estábamos trabajando la vez pasada. Miremos la presentación. Ya en la siguiente clase que es sincrónica, pues entonces vamos a resolver muchas dudas, y nos vamos a conocer un poco más, vamos a hablar un poco de las preguntas que tengan y que estén manejando a medida que van mirando estos videos, ¿vale? Entonces les voy a compartir pantalla, vamos a observar en dónde habíamos quedado la clase pasada de la presentación y con eso, entonces, eh, mm, Con eso entonces vamos a ver sobre las generalidades. Entonces, habíamos quedado por acá. Nos quedamos por aquí. Y entonces aquí ya estoy compartiendo la presentación. Bueno, entonces habíamos quedado en los factores de producción en subsuelo. Entonces habíamos hablado de estos factores. Espérame un segundito, estoy mirando acá una información de trabajo. Ya listo. Entonces, los factores de producción, ¿sí? Entonces habíamos hablado de características de producción, propiedades de los fluidos, características del hoyo, características del yacimiento, plan de recobro a largo plazo, facilidades de superficie, localización, fuentes de potencia disponible, problemas operacionales, tipo de completamiento, automatización, personal de operación y economía. Entonces, estos son los factores de producción en subsuelos para determinar el sistema o la forma en que voy a producir. Entonces estábamos hablando em, de generalidades de la producción en subsuelo, ¿sí? Entonces, en una primera parte, el recobro inicial requiere entonces de estos factores para poder determinar en qué sentido voy a trabajar el pozo. Aquí vemos unos pozos que están de manera natural, que es la producción primaria. Vemos varios pozos, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que ellos hagan, si son inyectores o son productores, entonces también van a tener un sistema de información y un sistema de, de servicio. Pues aquí lo que estamos observando es una imagen de unos árboles o válvulas de Navidad. Lo que hacen es producir de manera natural, es decir, el pozo está en una producción primaria con flujo natural. ¿Sí? Bueno, entonces los factores ya los leímos, entonces empecemos. Características de producción, ¿sí? Cómo se comporta el afluente, es decir, cómo está produciendo el yacimiento. Dice que el comportamiento de afluencia, la habilidad del pozo para producir, es un factor crítico en la selección de los equipos de levantamiento artificial, ¿sí? La capacidad de producir fluidos con o sin la estimulación pueden considerarse para la optimización del sistema de levantamiento artificial.
Entonces, a veces en los campos hay inyectores porque van a optimizar van a estimular la producción del pozo, entonces eso es diferente porque de esa manera también sé si considero un tipo de sistema de levantamiento o no. Tasa de producción de líquido, entonces el caudal definitivamente es una de los parámetros importantísimos para determinar un sistema de levantamiento o determinar qué tipo de sistema de levantamiento voy a tener yo en superficie. Eso no es al azar, depende mucho de su presión, de su temperatura, de la tasa de producción, en este caso el caudal. Dice que es un factor controlador, es decir, que me controla y entre más caudal tenga, pues más necesidad tengo yo de controlar este sistema. Por ende, los pozos que tienen demasiado caudal necesitan simplemente el juego de válvulas y no un sistema de levantamiento, sino un sistema natural, como es el de contrapozo con el árbol de válvulas. Corte de agua. Entonces, según el corte de agua hay bombas y hay equipos que no están diseñados para un corte de agua alto o para un corte de agua bajo, ¿sí? Porque digamos que hay bombas que necesitan que haya agua y hay bombas que no funcionan igual cuando hay agua. Entonces, el corte de agua influye directamente en la tasa de producción total. Altos cortes de agua afectan el comportamiento de afluencia debido al efecto de las permeabilidades relativas. Entonces, la permeabilidad es una propiedad de la roca, ¿sí? La permeabilidad me indica a mí un tipo de producción debido a que la roca tiene esta característica física que se llama permeabilidad y es como qué tan permeable es. Una cosa es la porosidad y otra es la permeabilidad. La permeabilidad es como los conductos que unen un poro con el otro. Si no hay buena permeabilidad, pues podemos tener una roca con mucho crudo, pero sin nada de movimiento. Son como las líneas, los canales por donde los poros se comunican entre sí y pueden llegar a tener el afluente o la tasa de producción requerida. Entonces dice, el corte de agua influye directamente en las tasas de producción total. Altos cortes de agua afectan el comportamiento de afluencia debido al efecto de las permeabilidades relativas. El agua trae consigo una pérdida de presión adicional en la tubería. Entonces, generalmente, cuando la roca está mojada por agua, hace que el aceite viaje mejor en la roca, pero cuando ya está en la tubería, hace que el aceite se quede porque el agua viaja mucho más rápido debido a su misma viscosidad. Características de producción. Entonces, nuevamente, estos ya son las propiedades de relación gas-líquido. Entonces, ¿qué tanto gas se produce del líquido de un barril que está en el yacimiento en superficie? Entonces, la relación gas-líquido en general, todos los métodos de levantamiento tienden a reducir la eficiencia con el incremento de la relación gas-líquido, es decir, con el incremento de la formación del gas dentro del pozo y obviamente cuando se genera gas, la bomba va a empezar a tener problemas porque las bombas por lo general son herméticas y al entrar el gas lo que hace es quedarse ahí atrapado en la bomba, generando pues entonces una falsa producción, ¿sí? Porque lo que hace es no subir el fluido, sino que el gas queda ahí llenando el espacio donde el fluido debe subir. Entonces dice que los métodos más afectados por el incremento de la gas relación líquido, el aumento de gas, son el bombeo mecánico, el bombeo hidráulico y el bombeo electrosumergible, ya que el gas ocupa el lugar donde debe ser desplazado. Cuando altos de volumen de gas están presentes en los fluidos del pozo, el levantamiento artificial por gas es una de las opciones más deseables. Entonces, aquí es donde aparecen otros sistemas y por eso, por ende, en los sistemas de levantamiento artificial que se ubican en los pozos, hay diversidad de estos mismos, debido a que cada uno funciona acorde de pronto a la necesidad que se requiere en el pozo. La relación gas-líquido de formación se define como el volumen total de gas producido entre el volumen total del líquido producido. Entonces ya es la relación gas-líquido de formación. Ya es el volumen total de gas producido entre el volumen total de líquido producido. Ya es en superficie. Este gas, el anterior, el RGL, era el gas en fondo cuando sube y el otro es cuando llega a superficie, que tanto gas se queda en superficie en real. Recuerden que abajo está otra presión, entonces el gas allá abajo se comporta de una manera muy diferente a la superficie.
Si altos volúmenes de gas pasan a través del mecanismo de levantamiento, produce una disminución de la capacidad de levantamiento del líquido para los métodos de bombeo, quedando aquellos métodos que involucren gas de levantamiento como la mejor opción. Entonces, nuevamente, si hay un gran incremento de gas a través del yacimiento, desde el yacimiento, desde el pozo hasta superficie, necesariamente se puede usar entonces un sistema de levantamiento con gas porque el gas lo que hace es dejar sin energía los líquidos. Gas libre en la entrada de la bomba. Digamos que hay crudos que generan siempre el gas y lo generan precisamente al entrar. Entonces dice, es la cantidad de gas que no se encuentra disuelto en el petróleo. Es un gas libre, es decir, que es un gas que desde que está en el yacimiento no está en RGL ni está en el GOR, sino que está en estado natural, el gas natural. ¿Ya? Entonces, los yacimientos por lo general tienen gas, crudo y agua. ¿Ya? Por densidades van a estar así. Entonces, cuando es gas libre, no es el que se forma porque salió del yacimiento hacia el pozo y empezó a perder presión y se liberó, sino que es el gas que sale primero porque está ya en forma de gas en el yacimiento, ¿no? Ya se separó es un gas innato. Dice que es un grave problema para la mayoría de los métodos de bombeo porque disminuyen la eficiencia de la bomba. En el bombeo mecánico convencional se emplean separadores o anclas de gas diseñadas de acuerdo a las necesidades de la bomba para ventear el gas por el espacio anular, disminuyendo el efecto del gas vivo. Entonces, lo que sucede es que si en la bomba, a la entrada, hay gas, ingresa crudo, gas y agua, entonces la bomba tiene un separador antes para que el gas salga por un lado y el crudo siga subiendo su, su flujo normal hasta superficie por mediante el pistón que está subiendo y bajando. Entonces, cuando hay esos problemas, pues mire lo que sucede cuando hay un gas libre, generalmente la cavitación. Entonces, por ahí en el taller hay unas preguntitas acerca de estos daños, acerca de qué son, cómo se llaman, por qué se producen, por qué es tan importante separarle el gas al líquido en bombas que están diseñadas simplemente este tipo de cosas. Espérenme un segundito. Continuamos entonces acá. Creo que me pasé para otro lado. Aquí está. Bueno, entonces estamos hablando de que porque el gas, digamos, es un elemento que se produce
digamos, en los pozos, pero es un elemento que si tenemos una bomba que no está diseñada para el gas o que no tiene un separador, pues puede generar problemas, ¿sí? Aquí lo que están viendo es un dibujo, una gráfica alusiva a qué sucede con el gas cuando pasa a la bomba en el pistón y pues este pistón al recibir el gas pues pierde presión y al perder presión pues aumenta su volumen y aumenta su, digamos, su fuerza de presión de gas y lo que hace es pues causar daños, ¿eh? Pueden entonces estar haciendo colapsar la bomba, dañar el pistón, eh, en fin, la cavitación por gas es un problema muy real, muy común también, se puede dar. Entonces, para eso entonces también hay un sistema de detección de este tipo de problema. Entonces, también hace parte de los talleres y de los foros de este contenido. Sigamos acá. Entonces, propiedades de los fluidos son parámetros a considerar la viscosidad y la gravedad API. Cuando se perfora un pozo, se extrae entonces unos corazones por medio de una broca corazonadora. Lo que hace esta broca es sacar unos núcleos, es decir, se saca roca como tal, de una manera lo más intacto posible para poder hacerle pruebas a estos fluidos, hacerle pruebas a la roca, hacerle pruebas de permeabilidad, porosidad, saturación, tener una idea de la gravedad API y de la cantidad, digamos, de saturación del agua, gas y aceite en estos núcleos. Entonces, a considerar la viscosidad y API, las viscosidades menores a 10 centipoise sobre 30 grados API, es decir, más o menos un crudo de 30 grados API, es que a esta altura de la vida, pues ya podemos hablar de que la gravedad API es el grado de calidad del crudo, ¿cierto? Y es como una referencia internacional para determinarme la calidad del crudo, pero que también está asociado a la viscosidad y a la densidad, que son propiedades completamente intrínsecas del crudo. Entonces dice que menores sobre los 30 grados PI no son un factor determinante del método de levantamiento. Es decir, que estos crudos pueden tener cualquier tipo de levantamiento. ¿Sí? Dice, el proceso de levantamiento se dificulta a medida que la gravedad pi es menor, es decir, si es un crudo ya de calidad baja, como los crudos pesados o extrapesados debido a que la gravedad PI aumenta a medida que el crudo es más liviano y disminuye para los crudos pesados y extrapesados. Entonces, mm, extraer un crudo por debajo de los 30 grados API, pues es un problema por su viscosidad y porque bombas en el subsuelo para que cojan un crudo muy viscoso es muy difícil. Por eso es que en el meta se producen el 80-90% es agua de los pozos y el restante es crudo, pero es crudo pesado, es crudo que viene con mucha agua debido a que el agua está arrastrando el crudo. Prácticamente nosotros lo que extraemos es una nata de crudo que viene con el agua y esa nata es la que tratamos en los tratadores térmicos y separamos el crudo para tener una producción. Y mientras tanto, pues la producción de agua es altísima, entonces tenemos tanques para el tratamiento de aguas, pero pues para poder liberarlas o inyectarlas nuevamente a los pozos para que esto vuelva y haga su barrido y extraiga crudos pues con gravedades bajas. Eso es lo que digamos sucede y pues el sistema electrosumergible pues ahorita sí, según lo que estamos siguiendo bien, vamos a entender por qué está el sistema electrosumergible. Factor volumétrico de formación. Entonces el factor volumétrico es los barriles de líquidos que se pueden ser levantados en orden de proveer una tasa de producción superficial de ese factor volumétrico. Entonces, me dice es cuánto gas por cada crudo. Acá vemos una gráfica, ¿sí? Entonces, la presión y el punto de burbuja. Entonces, a medida que disminuye la presión, pues, hay un punto de inflexión. Presión alta, pues crudo, crudo, crudo. Cuando ya se alcanza la presión de burbuja en el yacimiento, empieza a generarse crudo y gas. Entonces, este factor volumétrico, entre menos me afecte, porque puede seguir produciéndose crudo, ¿sí? Sin tanto gas. ¿Por qué? Porque el factor volumétrico es muy bajo. ¿Sí? Entonces, al tener un factor volumétrico, entonces va a empezar a producir gas y el crudo se va a empezar a quedar allá. Entonces, eso es lo que quiere decir el factor volumétrico de formación en el yacimiento. Estamos hablando en el yacimiento porque recuerden que si entra gas a las bombas es un problema. Características del hoyo.
Entonces aquí ya tiene que ver es con la litografía o la, la geología que tengo yo en el pozo y en el yacimiento, que me está produciendo, cómo estoy produciendo, como la forma en que quedó eh, terminado el pozo, ¿sí? Ya eso es el área de completamiento que lo ven en Workover. Entonces, dice que las características del hoyo ayudan a elegir un método de levantamiento artificial, ¿sí? No es lo mismo que yo esté en una formación productora en donde el área de producción son unas rocas calizas que son cristalizadas y que pues no me generan ripios o arenas, perdón, en superficie, sino que son más bien muy estables para poder producir. ¿Ya? Entonces, estos dibujitos ahí que parecen ladrillitos, pues son rocas calizas. Eh, entonces, lo que producen ellas es un crudo, pues, de muy buena calidad también, ¿sí? A diferencia de una formación productora que quizás tenga arenas, ¿sí? O una formación productora que no se le puso cementación, sino que está hueco abierto y lo que tenemos es simplemente un liner que está colgando y que está produciendo de manera natural. Y pues digámoslo así, esta roca no tiene estabilidad pues, para poder hacer la terminación sin cementación o una que tenga grava, que haya sido completada, se quedó un hueco abierto, pero en ese hueco se rellenó con arena que estabiliza la formación para que no haya flujo de arena, sino que la arena que colocamos es una arena especial para, para sostener la producción y que no haya tanto flujo de arena, porque esa formación es arenosa y es inestable. Entonces, ¿por qué? Porque la arena también en superficie, a través de todo el pozo, no es buena. Recuerde que la arena es corrosiva. Inclusive, pues la arena es eh, tan dañina en algunos casos que la usan como el sandblasting, que es para limpieza de tanques o limpieza de ductos, y lo que hacen es pasar esa arena para que la arena lija la superficie y quite y arrastre partículas o algo que esté pegado sobre esta superficie. Entonces dice, la profundidad del pozo, que las características del hoyo, qué tan profundo es el hueco. Pozos medianos, someros, profundos, extraprofundos, 7, 8 kilómetros, 10 kilómetros digamos, de profundidad. No es lo mismo que 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, o 1 kilómetro o medio, menos de 1 kilómetro, que hay pozos muy someros. Entonces dice, las profundidades por debajo de los 10.000 pies, todos los métodos de levantamiento artificial son ineficientes, es decir, que pozos con más de 7 kilómetros esto ya no funcionan, ya no sé, no vamos a tener un sistema de levantamiento para pozos extraprofundos porque pues, por lo general los extraprofundos traen crudos muy volátiles o gas, entonces no hay necesidad porque ellos mismos salen con la presión que se necesita. Ya, diámetros de tubería y revestimiento, entonces también si hay un diámetro muy pequeño, pues el sistema también requiere de un espacio dentro de la tubería y un espacio para la ubicación de la bomba y un espacio para la ubicación de todos digamos, lo que se necesita. La telemetría o muchas veces se instalan válvulas, instalan sus, sus, ¿qué? Sus sistemas sus herramientas, perdón, entonces necesitan también un diámetro que sea posible esto. Dice que el diámetro del revestimiento limita la del diámetro exterior de la tubería de producción, impidiendo que se obtengan las tasas de flujo deseadas, además de limitar las dimensiones del equipo de levantamiento artificial. Entonces, esto es muy real, ¿sí? Por eso se trata de llegar a la formación con un diámetro, pues, óptimo, el mejor. Entre más ancho tenga el espacio en el liner o en el casing de producción, mejor, porque pues voy a tener un buen sistema de levantamiento, una buena capacidad. El diseño de los equipos de levantamiento artificial pueden depender si el pozo es completado en hueco abierto, así como está aquí, que tiene un liner colgado y no tiene cementación, ¿sí? Eso se ve ahí como una U con punticos, porque ahí esos son los huequitos por donde está produciendo el crudo y pues prácticamente la formación está pasando de esa flechita hacia allá y esto se llena y él empieza acá a succionar hacia superficie, sea ya el sistema que sea. O dice que eh,
hueco abierto, hay cabeza. La principal consideración es su componente de fluencia. El hueco abierto o el intervalo perforado. Intervalo perforado puede ser este. Estos dos de este lado, estos dos son hueco abierto y estos dos son intervalo perforado. Quiere decir que hubo cañoneo. Sí, puede ser de esa manera. Entonces dice que el hueco abierto hay cabeceo, entrada de arena o el hoyo está lleno, lo que reduce el comportamiento de afluencia. Entonces, a veces tenemos ese problema. El cabeceo es sencillamente como una especie de presión bomba que sale a veces porque sale el gas y genera cabeceo. Cabeceo entonces viene siendo como la presencia de baches de gas muy fuertes que genera un cambio de presión y a esto le llaman cabeceo, lo que reduce el comportamiento de la fluencia. Entonces, al subir esa bomba de gas, entonces el tubo como que trata de quedarse y no salir, porque ya la presión se liberó por medio del gas. Bueno, acá seguimos, ¿no? Las características del hoyo. Dentro de las características del hoyo es también la producción de arena, lo que hemos hablado anteriormente y lo que estamos viendo en este dibujito. Entonces, aquí, pues, en estas formaciones así areniscas, se puede entonces encontrar la formación de arena que causa problemas de erosión en todos los tipos de levantamiento. El bombeo mecánico, el 0,1% de arena con bombas especiales. El BES requiere menos de 200 partes por millón de sólido y el bombeo hidráulico debe trabajar con menos de 10 partes por millón de sólidos porque las arenas dañan empaques, dañan sistemas de pistones o de centrífugas debido a que ellas muelen ese tipo de metal. Lo pueden moler fácilmente, entonces dañan. Muchos de los equipos de workover que van por cambio de bombas debido a presencia de arenas, presencia de gas. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta que se está produciendo y si es un pozo con arena, se debe entonces de primero remediar la situación con respecto a la producción de arena. O si es gas, remediar la solución con la producción de gas o un sistema que levante fluidos con gas. La producción de parafinas y asfaltenos. Bueno, ese tema de las parafinas y asfaltenos es un tema bastante complejo y bastante real, bastante bueno, digamos, porque esto es algo normal. La parafina y el asfalteno, muchos crudos que son por debajo de los 30 se producen muy normalmente, ¿sí? Entonces la parafina se debe como a la grasa y el asfalteno se debe es como a lo sólido, como que es un crudo que se adhiere y es como un sólido, ¿sí? Como una pintura cuando se seca, algo así, y la parafina es como una manteca. Entonces ambos se comportan de manera similar porque la idea de ellos es taponar, adherirse y empezar a generar cierres o taponamientos o pegues en las bombas o en algunas partes. Entonces dice que tienden a acumularse sólidos en cabeza, en las paredes, en las bombas y pues lo que hace es que la presión, donde la presión y la temperatura son menores, causando contrapresión y llegando incluso a tapar por completo el pozo. Entonces, ven, lo que hace esto es como digámoslo así, pongámoslo como un ejemplo, el colesterol en las venas. Es una grasa que va tapando las arterias o las venas y lo que me va a generar entonces es un colapso del sistema de circulación o partes del sistema. Entonces aquí las parafinas y los asfaltenos son un problema porque ellas generan taponamiento cuando empiezan a perder temperatura, la manteca se enfría y se vuelve sólida, ¿sí? Y la pintura se enfría y se vuelve sólida. Entonces, sí, tiene que ver con la temperatura, pero también con la presión. Ya que pierde presión, el fluido va tendiendo si es un crudo de base parafínica, pues entonces va generando grasas. Si es un crudo de base asfalténica, entonces va generando ese tipo de masa aceitosa. Acumulación de escamas. Entonces dice que produce la reducción del diámetro interior de la tubería, disminuyendo su capacidad. Los cambios de temperatura que suceden a nivel de las válvulas ocasionan la precipitación de escamas. Entonces, sí, la producción de escamas es algo que se genera y estas escamas lo que hacen es taponar, ¿sí? Prácticamente es como eh, una especie de crudo que se va volviendo sólido, entonces forma unas escamas. Entonces, precipitación de escamas es como
un sólido que se forma debido al cambio de presión y temperatura en crudos, como le digo, por debajo de los 30 grados Celsius. Seguir viendo características del hoyo. Entonces, problemas de corrosión. Mire, aquí vemos imágenes del problema de corrosión. Mire lo que causa la corrosión. ¿Sí? Entonces, esto es una bomba o tubería de producción, puede ser cualquiera de las dos, que ha sufrido corrosión. Entonces, dice que puede ser causada por electrólisis, que es un proceso químico, ¿sí? De viaje de electrones de un fluido a por ejemplo, un sólido. Entonces dice, entre diferentes tipos de metales por la presencia de H2S, ácido sulfúrico, o el monóxido de carbono. ¿Sí? En el fluido producido, presencia de salmuera o por la oxigenación de metales. Es decir, el agua contiene sales que también generan corrosión. El agua es salada, por decirlo así, y me genera corrosión por electrólisis, porque el agua viene siendo un puente, entonces los electrones del metal viajan hacia la masa y pierde electrones el metal, y lo que hace cuando pierde el electrones el metal es degradarse, hacer un cambio, eh, volverse como un ánodo de sacrificio, entonces se debilita y empieza a romperse. ¿Ya? Entonces, la corrosión es otro tema, es un cáncer. Entonces, mire lo que genera la corrosión. Vemos esta tubería acá, ¿cierto? Completamente hueca, rota y con una cantidad de corrosión localizada. Entonces es una corrosión bastante por picadura se le llama, y es una corrosión que es muy, muy, muy también frecuente debido a todo esto que aprecia acá. Los gases tienen ácidos fuertes y algunos líquidos tienen agua, y las aguas son aguas también eh, eh, químicamente fuertes. ¿Sí? Problema de formación de emulsiones. Las emulsiones es que la mezcla del agua, una emulsión, ¿qué es? Es una mezcla invisible, ¿cierto? De agua y aceite, porque son dos sustancias que no son miscibles. Entonces, una mezcla que se puede lograr es llegar a tener una estabilidad como mezcla, es decir, no se van a separar. Entonces, esto es lo que yo llamo una emulsión. Aquí lo que estamos viendo es como la separación de una emulsión. Mire que en el uno vemos todo negro, ¿sí? Se le aplica algún tipo de desmulsificante, un químico, y entonces el agua empieza a separarse del crudo hasta llegar a una etapa 4, en donde ya es completamente agua y el crudo es completamente crudo, pero inicialmente estaba como una botella uno. Entonces, el crudo viene con agua emulsionada y dice que ocasiona altas pérdidas de presión en la tubería, y en general resulta difícil anticipar este problema, requiriendo de mayor potencia para contrarrestar la reducción de la eficiencia en cualquier método de levantamiento artificial. Entonces, las emulsiones lo que hacen es que el agua se está escapando mezclada con el aceite, y pues se está mezclando. Mire que aquí prácticamente el 50% o hasta un poquito más del agua, ¿sí? Viene en ese crudo. Entonces, ¿yo qué estoy extrayendo en superficie? Nosotros no vendemos agua, nosotros vendemos es crudo, energía. A mí o sea, en producción lo que se necesita es el aceite crudo. Pues, ¿qué sucede? Estas emulsiones son un problema, porque si tengo mucha emulsión y muy poquito crudo, pues estoy produciendo esa agua y el agua no la estoy viendo. Grado de desviación del hoyo. Se incrementan los problemas de carga y de deterioro del equipo. Entonces, lo que sucede es que el sistema no es lo mismo que estar vertical a una desviación. Si hay una desviación, el sistema no funciona de la misma manera, porque va a tener pues sus centralizadores, pero el sistema va a quedar como ladeado. Entonces, la bomba o el sistema que va a estar ahí pues va a tener un problema, porque van a haber de pronto golpes en la tubería, y entonces van a tener como un choque que va a darle como una contrafuerza al fluido para que no suba de manera más fácil o de manera natural. Pero aún así, pues hay pozos que producen de manera natural con altos grados de desviación. Igual todos los pozos verticales tienen un grado de desviación. No debe superar un ángulo, ¿sí? El ángulo no debe ser superior a los 35 grados, 40 grados, para que no sea ya un pozo desviado o un pozo pues, lateral o horizontal. Pericia del campo. De campo. Entonces, la capacidad técnica del personal de operaciones de campo puede influir en la selección del método de levantamiento artificial. Entonces, en campo hay personas que ya pues, conocen el yacimiento, conocen las formaciones, conocen el tipo de fluido. Entonces, si es un pozo de un mismo campo, de un mismo yacimiento, pues entonces
esta nos ayudará a que continúen con el sistema que está en el campo o cambien del sistema que está en el campo. Entonces, eso es lo que se habla de pericia también, que es muy importante y pues, se usa mucho para la determinación del sistema. Localización del pozo, la ubicación del pozo, la disponibilidad del volumen de gas inyectado o agua inyectada y las fuentes de electricidad son factores importantes en el método de levantamiento artificial. ¿Por qué? Porque si voy a inyectar agua, pero no hay agua, o si voy a poner un electrosumergible, pero la energía no es muy asequible o no muy constante, entonces todo esto también hace parte, ¿sí? Todo eso hace parte. Hoy en día, pues también la localización, si yo voy a usar paneles solares, pues para alimentar ya mi red eléctrica, el sistema del bombeo, entonces pues ya han habido soluciones con respecto a eso, pero aún así la localización del pozo es importante también para el sistema, debido también a otros asuntos, como por ejemplo la guerra. Bueno, entonces ya hablamos del hoyo, ¿sí? Características del hoyo. Ahora pasamos a hablar de las características del yacimiento. Con base a estas características, la selección del sistema se hace posible ya que es del yacimiento, es quien aporta los fluidos. Entonces ya características del yacimiento. Por esto, conocer los mecanismos existentes, su presión y su índice de productividad son importantes para la correcta selección. Pues lógicamente yo no voy a colocar un electrosumergible donde el electrosumergible es costoso y pues mi rata de flujo y el yacimiento pues no me van a aportar un crudo con una buena gravedad o con una suficiente caudal. Para esto entonces tenemos que ver las características y los mecanismos del yacimiento. Entonces la mayoría de los yacimientos se combinan de varios mecanismos. Es frecuente también que durante la vida productiva del yacimiento actúen los 5 mecanismos en diferentes periodos. Entonces miren cómo son los mecanismos de empuje del yacimiento. Aquí tenemos el primero que es por depresión. ¿Qué es depresión? La depresión es que el crudo tiene la energía, pero tiene una capa acuífera, ¿sí? Que le ayuda a mantener esa presión. Dice, la producción inicial se obtiene solamente por la expansión del petróleo y bajo estas condiciones la presión declina rápidamente a medida que se extrae el petróleo. La recuperación por expansión del líquido está en el orden del 3% del petróleo original existente en el yacimiento. Es decir, que el crudo, como tiene una energía natural de presión, pues salga así. Ven que ahí hay agua, poco gas y mucho crudo. Entonces el crudo va a producir y dice que el orden del 3% es lo que, digamos, se puede extraer por medio de la forma natural que el crudo quiera salir. Ya después llega a un punto en donde ya la energía no le alcanza y ya no hay quien lo empuje. Entonces por eso se hace necesario un sistema que pueda ayudarme a empujar este crudo. Entonces se perforan pozos ya de otro tipo, ¿no? De desarrollo. Creo que ya también lo habíamos visto, entonces por eso se hace necesario perforar pozos de desarrollo. Bueno, entonces el segundo, yacimientos con empuje por expansión del gas, es decir, que el gas que hay ahí de forma natural y que se está liberando me está generando presión y me hace que el crudo tenga energía para que suba. Entonces por eso ahí dice que en algunos casos llega hasta ahí, pero el gas empieza a generar la presión para que el crudo salga. Vean que aquí no hay agua. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que pues la presencia de agua aquí es nula, por lo tanto, este yacimiento tiene empuje por expansión del gas. Y dice que la recuperación del petróleo original en el yacimiento mediante este mecanismo puede ser de hasta el 60% de toda la reserva que tenga el yacimiento. Entonces, la condición ideal es que el efecto de pistón del casquete se mantenga uniforme mediante el control efectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que esta línea de aquí, donde les estoy señalando con el puntero, que esta línea se mantenga a ese mismo nivel, que no por aquí no haya un nivel más arriba o más abajo, sino que esté a ese nivel, cosa que pues puede y no puede pasar, porque yo tengo otro pozo acá que está produciendo gas y este que está produciendo crudo. Entonces mire que este pozo está inyectándose gas para que el gas siga, no se vaya a volver un pozo conificado, que es decir, que empieza a salir primero el gas y este petróleo se quede. Entonces, eso es lo que quiere decir con respecto a la condición ideal, pero pues pasa que se forma la conificación o que el gas que estoy inyectando no está empujando de manera pues ideal.
Características de yacimiento. Entonces, empuje por gas disuelto. En este caso ya el gas no está separado, no es un gas libre, sino que es un gas que está dentro del crudo y entonces este me está ayudando a movilizar el crudo. Dice que ocurren los yacimientos donde todo el gas se encuentra disuelto en el petróleo y por lo tanto no existe un casquete de gas libre. A medida que se extraen los fluidos de los pozos productores, la presión del yacimiento se reduce y el gas disuelto se expande generalizando la fuerza que empuja el petróleo. Es el mecanismo de recuperación más común. Este es el más común, que no haya mucho gas y que empiece este gas a perder presión en el crudo y que el crudo empiece a generar gas, que es el que va a empujar. Entonces dice, es el mecanismo más común con una eficiencia de recobro en el orden del 25%, es decir, que del yacimiento con total, de todo este volumen que hay acá dentro del pozo, de todo este volumen, el 25% se puede extraer. Entonces imagínense en el restante cómo va a recuperarse. ¿Sí? Ojo que esto es una producción primaria, ¿m? Primaria, es decir, hay una secundaria y una terciaria. Cuando existen condiciones adecuadas de las rocas y los fluidos pueden dar origen a un casquete de gas secundario arriba, que también ayuda entonces a la presión. Yacimiento con empuje hidráulico, que también es muy común, sobre todo en las zonas de los llanos, en donde lo que hay es muchísima agua, muchísima en comparación con el petróleo, ¿sí? Puede triplicar la cantidad de agua dentro del yacimiento que está generando un colchón de agua suficiente para que esa agua, el crudo pueda tener presión y salir, porque esa agua quiere también salir. Entonces, con acuífero, un acuífero es que un yacimiento de agua en una roca, un agua que está ahí atrapada. O inyección de agua. Entonces dice que ocurre cuando existe una capa de agua por debajo de la zona de petróleo, por la cual puede ser original del yacimiento o prevenir de un afloramiento que alimenta desde la superficie. Entonces también puede ser que es agua que está ingresando, puede ser un pozo inyector que estemos inyectando. Este crudo no tiene presencia de gas porque no tiene gas, es crudo y agua. Puede que en superficie llegue a generar gas, pero pues es poco probable porque ya es un crudo pesado por debajo de los 20 grados API. Generalmente siempre están asociados a estos porque son los que en donde hay más probabilidad de encontrar también estos acuíferos grandes. A medida que profundizamos, pues el agua prácticamente se va desapareciendo. Y a medida que subimos, el agua va apareciendo. Dice, aunque el agua es poco compresible, los grandes volúmenes que existen en su suelo acumulan una cantidad considerable de energía que, actuando en forma de pistón de abajo hacia arriba, empuja los fluidos a través de los poros de las rocas, desplaza y los desplaza por las instalaciones de superficie hasta las estaciones de recolección. Es uno de los mecanismos de empuje más eficientes, con un nivel de recuperación que puede llegar al 80% del petróleo original existente en el yacimiento. Entonces, de todo ese crudo que hay, puedo extraer el 80%, pero aún así el 20% también es mucho, porque estamos hablando de reservas de miles y millones de barriles en un yacimiento, en un campo. Entonces, características del yacimiento. Empuje por gravedad. Este es el quinto y último, que es el empuje por gravedad. Dice, en algunos yacimientos con mecanismo de impulsión por gas disuelto, la inclinación de la roca es bastante pronunciada y ese factor facilita que el petróleo se desplace bajo la acción de la gravedad hacia la parte inferior. Al mismo tiempo ocurre la migración de gas libre hacia la parte alta, formándose un casquete de gas secundario. ¿Sí? Este doble efecto de desplazamiento del petróleo y la formación de un casquete contribuyen a mejorar un porcentaje de recuperación, el cual bajo condiciones óptimas puede alcanzar el 40% del petróleo presente en el yacimiento. Entonces, este es también, digamos, común en donde haya agua, haya gas en unas cantidades necesarias y donde el mismo petróleo también tenga un empuje por gas disuelto. Todo eso es, digamos, natural. Entonces, se puede ver que... em, en este yacimiento el gas está ayudando, el agua está ayudando y el mismo crudo también. Y la presión también de las rocas encima y la posición en que está el petróleo hace que él quiera salir mucho más fácilmente y pues tiene un buen porcentaje de producción, 40% es un buen tiempo de producción. Entonces ya características del yacimiento, dos, primero entonces los tipos sí, los tipos de producción, ¿no? Son estos cinco, los mecanismos, perdón, los mecanismos. Y seguimos con
Dos, presión en el yacimiento. Dice, si es lo suficiente baja, impide emplear ciertos métodos de levantamiento, por ejemplo, como el bombeo mecánico. ¿Sí? Hay sistemas como el Plunger, que lo que hace es inyectar fluido con presión para que este cuando vaya a salir nuevamente extraiga más petróleo y así podemos entonces entender. Índice de productividad, ¿sí? El índice de productividad es un factor fundamental que ayuda a escoger el sistema de levantamiento artificial porque el índice me va a indicar si es viable o no es viable, si la producción que tiene este pozo que va a tener debido a su presión y debido a los puntos que va en donde va subiendo y donde hay nodos, entonces me va a determinar qué sistema voy a usar y qué servicio voy a darle, ¿sí? Entonces, mire que aquí lo que están haciendo es eh, servicio de Turing Line, ¿sí? Este servicio me ayuda a indicar a descubrir el índice de productividad. Entonces, ahí lo que van a hacer es bajar una tubería flexible o un registro por medio de cables, entonces están instalando em, el equipo que se necesita para poder bajar este servicio en pozo. Plan de recobro a largo plazo. Entonces, el plan de recobro a largo plazo es qué tanta proyección tenemos con respecto a la producción a largo plazo. Dice que el recobro tiene tres etapas de las que yo le hablaba. Estábamos hablando que la producción primaria es esta, donde naturalmente él tiene una presión y él va a salir por medio del agua, por medio del gas o por medio del gas disuelto, por medio del crudo o la forma de la trampa. En este caso, la producción primaria es esta. La producción secundaria, entonces, ya la vamos a ver, y la terciaria. Entonces, este plan de recobro a largo plazo también me indica qué sistema voy a usar, porque a largo plazo yo puedo estar cambiando de un sistema a otro. Entonces dice la producción primaria, en la mayoría de los yacimientos el pozo comienza a fluir por flujo natural, lo que estamos hablando. Aún así, si se coloca un sistema, él sigue fluyendo de forma natural, no al caudal que yo quiero, porque no me alcanza a llegar a superficie con la energía suficiente. Entonces necesito que de manera natural también ayudarle con una bomba allá abajo. ¿Ok? Entonces dice, ya que inicialmente la presión existente en el subsuelo es suficiente para impulsar los fluidos en su trayectoria a través de los poros y canales de la roca. En su ascenso por la tubería vertical o inclinada del pozo y en el desplazamiento por la tubería de flujo hasta la estación de recolección. Entonces dice que aquí vemos un árbol de válvulas, ¿sí? Y dice, esa presión natural, sin embargo, se va debilitando a medida que se extraen los fluidos del yacimiento y pierde paulatinamente su fuerza impulsora. Entonces se hace necesario aplicar técnicas de levantamiento artificial con el objeto de mantener los pozos en producción. Pues ya las técnicas son las que estamos hablando debido al debilitamiento de la presión. Con eso, entonces, la producción primaria también tiene estos sistemas de levantamiento que son los que estábamos viendo, PCP, bombeo mecánico, bombeo inyección, el gas lift, que es inyección de gas, el hidráulico también, que es por medio de un fluido hidráulico que se extrae del crudo, y el de electrosumergible. Entonces, aquí vemos un poquito lo que son ellos en forma natural. Recuerden que estamos en producción primaria y en la producción primaria puede entonces tener una ayuda adicional. Levantamiento por gas. Entonces aquí lo que hace, lo que enseña es este tipo de levantamiento. Mira que aquí tenemos unos links para que por favor ingresen y miren de qué se trata el sistema de levantamiento por gas lift, ¿sí? Entonces el gas se inyecta por el espacio anular entre la tubería de producción y la tubería de revestimiento. Casing, que es el revestidor, y tubing, que es el de producción. El gas se inyecta y la columna que está allá abajo por donde entra el gas, esa columna es levantada debido a la inyección de ese gas y así yo voy sacando el petróleo de allá, del fondo. Sí, este es uno de ellos, la producción primaria por levantamiento por bombeo mecánico, entonces es el más conocido, es el más usado a nivel mundial porque aún se usa muchísimo porque es muy económico, y pues resulta que es para lo que necesitamos sirve. Entonces acá también hay un videito donde van a poder ver cómo es que eso funciona, cómo succiona por medio de varillas, por medio de un pistón y de una válvula viajera y una válvula fija, el crudo. Levantamiento por electrosumergible, que ya son bombas centrífugas que lo que hacen es girar allá en el fondo por medio de un motor de fondo y subir la columna hidrostática. Por lo general, este levantamiento eh, tiene sirve para levantar caudales elevadísimos, pero poco profundos. Todo ese tipo de cosas se tiene que tener en cuenta para que el funcionamiento. Aquí hay otro videito, entonces espero que puedan darle link. Vea, yo ahí ya le doy link y me aparece, ¿sí? Me aparece el video. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es
Observar, observar de qué se trata el sistema de levantamiento y vemos el sistema de válvulas, la inyección, el tubing, ya se presenta ahí, ese es el motor, ¿sí? Hay un buje, ¿sí? Ese buje lo que hace es repartir la potencia eh, hacia la bomba que necesita esa potencia para girar. Entonces, este videito, así como todos los demás, son los que nosotros pues vamos a mirar a modo de aprendizaje. ¿Sí? El motor recibe su energía prende por medio de este motor un eje, ¿sí? Este eje empieza a circular, transmite esa energía mecánica, más arriba de esa transmisión, entonces hay un separador de gas, entra el aceite y saca el gas, ¿sí? Este separador de gas saca el gas por el anular y luego el crudo que queda libre de gas es bombeado por estas bombas centrífugas, ¿sí? Ya, que son varias centrífugas que hacen lo que hacen es tomar de abajo hacia arriba y empezar a elevar el crudo hasta superficie, sin gas. ¿Por qué? Porque el gas dentro de una bomba como estas, pues genera una cavitación, genera explosión, genera problemas. Entonces, a ver, entonces nos vamos para acá. Aquí está la presentación. Local, entonces ya. Bombas por cavidades progresivas, entonces este es el PCP, ¿sí? Que es también por medio de una bomba con un sinfín, que está, el motor sí se encuentra en superficie, también digamos, no alcanza grandes profundidades debido a que pues el varilleo, las varillas que necesitan le dan peso y al final pues es un problema, ahí está en el videito también para que ustedes lo lean. Esto pues los han visto a grosso modo y aquí lo estamos como recordando también, ¿sí? Entonces el bombeo hidráulico que se trata entonces de la inyección del levantamiento por medio de una bomba, ¿sí? En el fondo del pozo hidráulica que baja presurizada y lo que hace es succionar fluido por medio de un fluido que se baja presurizado. Aquí hay un videito también para que lo observemos de qué se trata. Entonces miremos este resumen. Mire este resumen que hay acá em, que hace parte de los sistemas de artificiales de producción. Ojo que estamos en producción primaria, ¿sí? Estamos en la parte de producción primaria. Estábamos viendo entonces qué es la producción primaria y ya en la próxima clase terminamos esto con producción secundaria y terciaria, ¿listo? Entonces este, este completo mapa conceptual, ¿sí? Tiene, digamos, resumido la forma en cómo aparecen los tipos de sistemas, todo lo que se tiene que tener en cuenta, vean, selección de un sistema, se requiere también calcular un diagrama de caudal versus presión, combinando el comportamiento de el índice de productividad y la curva de capacidad de transporte de la tubería de producción. Entonces, todo esto tiene una ingeniería detrás de, ¿sí? ¿Para qué conocemos los sistemas de levantamiento? Resulta que los operarios de producción deben de conocer cada sistema y deben de conocer en superficie los equipos, pero también en subsuelo los equipos. Entonces, cuando se va a operar dentro de un pozo para tomar muestras, para poder encender, para poder observar todo lo que se estudia a través de ellos, entonces, espérame un segundo. Entonces, aquí quedamos en este resumen para que ustedes lo vean uno por uno y espero tengan preguntas para la próxima clase o lo que quieran mirar. Entonces, aquí vemos cómo resume cada uno de los sistemas, qué ventajas tienen, para qué pozos o tipos de pozos se manejan y asimismo pues uno saber qué problemas operacionales pueden tener un pozo con un sistema de levantamiento. ¿Cómo se instalan? Hay manuales donde se enseña cómo instalar un PCP, cómo instalar
electrosumergible. Entonces, cada empresa de servicios, porque generalmente, por ejemplo, Halliburton es una empresa que maneja los pozos y tiene un equipo encargado de sistemas de levantamiento para un determinado campo y son los que supervisan estos sistemas. Entonces, ellos también tienen entonces cuadrillas para todo lo que es el transporte y la entrada de operación de un sistema en un pozo. Entonces ya son a cargo de eso. Entonces, con esta información quedamos para la siguiente. Ya hablamos de la producción secundaria y de qué se trata la producción secundaria para que tengamos en cuenta para la próxima clase. Espero que tengan una excelente noche. Aquí les queda, pues, digamos, la información de manera resumida. Ojalá sea de gran ayuda para su aprendizaje. Que tengan muy buena noche. Recuerden que estoy aquí para servirles. Buena noche.